Hola, bendiciones para todos. Les hablamos el pastor Hugo Pertús y la pastora, Marisol de Pertus. pastores de la comunidad cristiana La Gloria de Jerusalén en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Nos da mucha alegría de saludarles, bendecirles a la iglesia Mensajeros de Cristo, a las Aleluya. parejas que en este momento nos están viendo y escuchando. Damos gloria al Señor. De igual forma a los pastores de esta hermosa congregación, el pastor Carlos Andrés y su esposa amada, la pastora Magali. Vamos a abordar en este tiempo, vamos a abordar un tema y vamos a hacer todo lo posible para que podamos contextualizar pues todo lo que tiene que ver con las parejas en tiempos de crisis. Ciertamente es un tema bastante profundo y muy dispendioso, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios lo vamos a sacar adelante. Amén, así es. Entonces damos inicio. Para esto es necesario tener en cuenta que parejas pueden ser obviamente de personas ya casadas, ¿sí? Esposos, pero también el mensaje tiene que ver con las parejas, aunque no hayan sido casados hasta el momento, seguramente están próximos a casarse, ¿sí? Entre tanto que el Señor solucione todas las cosas. Me refiero pues a los que también están en unión libre. Aleluya. Para poder nosotros hablar de crisis, ¿sí? Para poder nosotros hablar acerca de las parejas en tiempos de crisis, que es un poco complicado, primeramente tenemos que saber qué es una crisis. ¿Qué significa la palabra crisis? Dice, se refiere a una serie de circunstancias negativas, problemas e insatisfacciones que experimenta una pareja durante una etapa del matrimonio o de convivencia, en la que se pierde el amor, la unidad entre sí corre riesgo, el propósito de Dios y la felicidad se ausenta. Mire cómo definimos lo que significa la crisis. Cuando usted ve esta definición y encuentra temas como problemas, temas como circunstancias negativas, vemos por ejemplo que no es buena la convivencia, que se pierde el amor y todas estas cosas, el matrimonio está en crisis, pastora. Así es. Ahora bien, para esto es necesario que poder entender de que hay unas circunstancias que generan una crisis, pastora, en un matrimonio, en una pareja. Factores. Sí, ahí en ese caso pues serían factores, hemos denominado dos tipos de factores para poder identificar si lo que es una crisis en la pareja. Correcto. Serían factores externos y el otro sería ¿cuál, pastora? Factores internos. Internos, factores externos y factores internos. Amén. Yo quiero de pronto como para que más o menos los hermanos tengan una idea qué tipo de factores externos pueden incidir en que llegue una crisis en la pareja. Por ejemplo, el adulterio y la fornicación, eso es 1A. La economía, la familia, los hijos pueden influir cuando no se lleva buena enseñanza y no se les corrige a tiempo. Cuando no se ponen de acuerdo, cuando están en desacuerdo, cuando hay problemas de vicios en la pareja o uno de ellos tiene vicios. Por ejemplo, se me ocurre decir cuando alguien está inclinado a la pornografía, por ejemplo, a los juegos, qué sé yo, sí. Cuando está el uno por un lado con el celular jugando o chateando y no le presta atención a su cónyuge, eso crea malestar y son factores externos. Por ejemplo, cuando hay hijos en ese matrimonio, cuando hay hijos que no son de los dos, sino que es de uno de ellos, eso también forma, pastora, problemas tremendos. Se crean crisis porque siempre hay inconvenientes en ese tipo de relaciones de pareja. Como cuando, por ejemplo, hay envidia, que son factores externos. Envidia porque es un hogar, es un matrimonio, una pareja de testimonio, ¿sí? De ejemplo, y entonces hay otras personas que en vez de admirarlo lo que hacen es que por envidia le hacen brujería, le hacen conjuros, tratan de destruirle. Así es. ¿Sí? Podríamos de alguna manera pues dar a entender que esos son factores externos
que llevan al traste para una crisis de parejas o en el matrimonio. Correcto. Pero también hay factores, pastora, internos. Factores internos. Internos, ya de la pareja como tal. Internos, correcto. Pastora, yo me puedo tomar. Claro. Sí. Aquí estamos los dos solamente, nomás usted y yo. Sí. Claro que sí. Bueno, en factores internos encontramos los celos, el maltrato físico y verbal, palabras maldicientes y ofensivas, ¿ya? El mal carácter. Eso, cuando la persona tiene mal carácter, brota esa raíz de amargura, ese espíritu mara. Tiene que echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque para convivir con una persona amargada hay poder en la sangre de Cristo. El irrespeto. Cuando se pierde el irrespeto, se pierde todo. El sexo. Ese es un punto bastante delicado. Complicado. Y complicado. Pero no vamos a entrar en detalles. La incomprensión, el falta de diálogo. Mira que uno como pareja tiene que tener el diálogo. ¿Para qué? Para solucionar las cosas. E ir delante de la presencia de Dios, dialogar con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, con la sabiduría llegar a la pareja y tener diálogo para todas las cosas, para tomar decisiones. Amén. Amén. Perdón, aquí dice la mala administración de los recursos en la economía. Ya. Cuando no se toman buenas decisiones con los recursos, eso trae una crisis tremenda. La Biblia, pastora, perdón, nos habla de mayordomía. La ¿no? mayordomía, claro. Cómo nosotros tenemos que darle buen trato. Y tenemos que ser buenos mayordomos, dice la palabra. Correcto. Entonces, poder saber distribuir los recursos. Correcto. Pero eso no lo debe hacer, pastor, eso no lo debe hacer uno solo de los que conforman la pareja. Correcto. Sino que eso tiene que ser en un común acuerdo. Correcto. Porque si lo hace uno solo y el otro no se entera, sino después, entonces ya ahí viene el problema. La crisis, correcto. Ya ahí llega el problema. Así es, pastor. Correcto. ¿Qué más? Ya esos son, Por ahora son estos 9 puntos. Correcto. Entonces, pastora, a veces uno escucha en este tiempo presente de cómo se han presentado bastantes problemas por aquello de la pandemia que está azotando al mundo entero. Y vemos entonces cómo de pronto, por causa de la economía, por ejemplo, estábamos hablando. Así es. Entonces, eso trae de alguna manera, como una desestabilización, ¿cierto? Correcto. En la pareja. Hay parejas que no han sabido sortear ese asunto. Correcto. ¿Cierto? De pronto la convivencia, porque resulta de que el esposo siempre ha estado trabajando y ¿qué acontece? Que llega el momento en que ahora por estas circunstancias pues lo mandaron para la casa por un tiempo. O están trabajando de la casa. O están trabajando de la casa, entonces los hijos no soportan al papá o la misma esposa, porque ese papá, usted hablaba, pastor, hace un instante del mal carácter. Entonces, porque si esa persona tiene mal carácter, entonces resulta de que sencillamente crea un mal ambiente. Correcto. La esposa no sabe qué hacer, los hijos eso sí que menos. Hasta orarán a Dios y le dirán, Señor, ya llévate esto para que mi papá se vaya a trabajar. Ya está bueno, ¿cierto? Damos gloria al Señor. O la misma esposa dirá, ay, Señor mío, ¿cuándo será que mi esposo se va a ir ya para su oficina o para la empresa o para su negocio? Porque es que ya me tienes hasta aquí. Porque esa es una de las expresiones que las mujeres dicen. Que ni él mismo se soporta. Gloria a Dios. Pero resulta de que eso es de la pareja como tal. Saber sortear la situación. Correcto. Incluso ponerse de acuerdo en las cosas que van a hacer, las cosas que están aconteciendo. Por eso es que... Apoyo, pastora. Hay algo muy importante que es el apoyo. ¿El apoyo de quién para quién? El apoyo del esposo para con la esposa, pero también el apoyo de la esposa para con el esposo. Correcto. Porque es que los dos, dice la Biblia, los dos son una sola carne, los dos son una sola persona. Entonces, qué bonito es que uno haga lo que la Biblia dice. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa aquí en la tierra, dice la Biblia, será hecho por nuestro Padre en los cielos. Correcto. Entonces, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿qué pasa? Que todas las cosas el Señor nos las va, aleluya, nos la va a
arreglar Gloria al o Señor. nos la va a conceder. Correcto. Sí. En la Biblia, pastora, habla rápidamente un pasaje que encontramos de tantos pasajes de conflictos en la familia, conflictos en los matrimonios, pero quiero hacer énfasis en lo que aconteció con Sarai y con Abraham. Todavía se llamaba Sarai y Abraham, no era Abraham, sino Abraham. Hubo un conflicto ahí, en el capítulo 16, del versículos del 1 al 6, en donde Dios le había dado la promesa. En el versículo 15 Dios le había dado, en el versículo 12 en el llamado Dios le coge a Abraham, pero en el versículo 15 le da la promesa, en el capítulo, estoy hablando de capítulo 15, le da la promesa de que le iba a dar su hijo, ¿sí? Para que se cumpliese la promesa. Damos gloria a Dios. Pero resulta de que Sara, después de 10 años, se desesperó. Sarai, en ese momento se llamaba Sarai. Pastora, algo que pasa, que vemos ahí es que Sarai quería ayudar a Dios. pudo haber sido eso, ¿cierto? Sí. Quiso ayudar a Dios. ¿Qué otra cosa? No. Se desesperó. Se desesperó. ¿Y cómo se desesperó? ¿Qué le dijo a Abraham? Llégate Llégate a una de sus... a mi sierva a Agar. su sierva Agar, Sí. correcto. ¿Y por qué? Porque esa era la cultura en aquel tiempo. Si la mujer estéril, si tenía una sierva, ¿cómo es? Él le podía dar hijos, y esos hijos eran para su ama, Correcto. para su señora. Así es. Pero cometió el error de decirle nada más y nada menos que a Abraham. Y le dijo a Abraham, mira, llégate a Agar. Y usted se imagina la cara de felicidad de Abraham cuando, bueno, yo creo, la cara de felicidad de Abraham cuando dijo, llégate a mi sierva y que te tenga un hijo ya que yo no puedo tenerlo. Y Abraham, vea, ni corto ni perezoso, de papayita, seguramente dijo en el lenguaje nuestro, ¿sí? Y por supuesto se llegó a ella, se acostó con ella y tuvo un hijo. Cosa que no estaba en el plan de Dios. Eso no era lo que Dios le había dicho a ella. Porque era Sara la que tenía que parir el cuchillo para su misma garganta. Como posteriormente aconteció, Dios pues le dio el hijo a esta pareja, ¿sí? Y Sara tuvo su hijo llamado Isaac. Pero ¿qué pasó? Se creó ahí un conflicto. Una crisis. Y eso fue precisamente una crisis. Correcto. Después no sabía Sara de qué forma solucionar el problema. Hasta que tuvo que acudir a Abraham, y Abraham le dio un consejo: sácala entonces de la casa. Tú tienes la autoridad para hacerlo, y así aconteció. Pero mire que las crisis también se dan en los matrimonios cuando no está la orden, la voluntad de Dios, pastora. Gracias. Yo también quiero tomarme un traguito. Brindemos, pastora. Gloria al Señor. Amada mía. Perdón. Gloria a Dios. Estamos aquí juntos y en armonía. La gloria, ¿cierto? Gloria al Señor. Qué pena. Entonces vemos que ahí en ese matrimonio sigue una crisis. Pero la Biblia habla también de soluciones a las crisis. Amén, porque no todo es es problema, no todo es crisis. Correcto. Cuando hay crisis, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que reconocer que necesitamos ayuda. ¿Sí? Primero. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir a Dios. ¿A quién más? No puedes acudir al primo, al tío, al vecino, no, a Dios. A Dios, alzaré. Palabra de vida eterna. Amén. Alzaré mis ojos a los cielos. ¿De dónde viene la ayuda, el socorro? ¿De dónde viene? De arriba. Así no viene es. del brazo de carne. No, Señor, de arriba. Tomar las promesas de Dios para el matrimonio. Hay muchas promesas de Dios para el matrimonio, para las parejas. Gloria al Y Señor. tenemos que tomar las promesas de Dios. No claudicar, no desmayar, ¿sí? Como lo dice Isaías capítulo 41, versículo 10. Pastora, a usted le gusta mucho ese texto. ¿Cómo dice? Es hermoso y precioso. Dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Apropiate No de desmayemos. ese versículo. No desmayemos. Perdona, hay que perdonar. Amén. Ama, tienes que amar, Amén. tenemos que amar. Somos la esencia del amor. Tenemos que respetarnos los unos a los otros. Y un consejo que te doy, ¿sabes cuál es ese consejo? Apóyate en tu pastor. Apóyate en tu pastor, en los pastores. Somos los que por la sabiduría que Dios nos da, ¿sí? Y con la palabra de consejo, podemos contribuir a que una relación no termine de pareja, una relación de pareja o un matrimonio no termine en separación. Te animamos para que avances. Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de matrimonio. Y cualquiera que sea la circunstancia, mi hermano, mi hermana, avanza.
fortalécete. ¿Cómo dice ese texto, pastora? ¿Qué dice aquí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Todo es todo. Todo. Pero te voy a dar un consejo. Este tiempo es tiempo de búsqueda, tiempo de reconciliación, tiempo de perdonar, tiempo de arrepentimiento, tiempo de poner la mirada en el Cristo de la gloria. Si lo tenemos, a Él lo tenemos todo. Así Mire, es. el mundo puede estar en crisis, pero tú y yo estamos en Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que se nos acabó el tiempo. Dios les bendiga de una Les manera amamos. hermosa. Avancen. Gracias, pastores, por esta invitación. Dios Amén. me les bendiga grande y poderosamente. Amén. Un abrazo. Dios me les bendiga. Bendiciones. Y besos. Yo sí puedo dar besos. Ustedes también. Gloria Ustedes a Dios. también. Bendiciones.